Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarán las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia por ustedes. Las sirenas de emergencia habían muerto hacía tiempo, dejando solo el zumbido bajo y enfermizo de los dañados sistemas de soporte vital de la nave. Una tenue luz roja parpadeaba en las paredes del pasillo, proyectando sombras alargadas mientras gruesos cables colgaban como venas enredadas de los paneles abiertos de arriba. El aire estaba cargado con el olor a cableado quemado y a algo metálico. Algo andaba mal. Ella estaba de pie al final del estrecho pasillo, su alta figura enmarcada por los restos humeantes de un mamparo derrumbado. Su piel tenía un tenue brillo iridiscente bajo las luces de emergencia, casi demasiado suave, demasiado perfecta. A pesar de sus rasgos alienígenas, pupilas ligeramente alargadas y pómulos altos que se curvaban demasiado bruscamente, había un innegable atractivo en ella, y lo miraba directamente. «Humano», dijo ella al fin, con un extraño acento cadencioso. «Parece que estamos solos». Él exhaló bruscamente, ajustando la empuñadura de su arma. Le quedaba una sola carga, insuficiente para hacer mucho si ella decidía actuar. «Sí», murmuró. «Supongo que sí». El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. Afuera, más allá del casco, se abría el negro abismo del espacio. La nave había recibido un impacto directo, un ataque que ninguno de los dos esperaba. Ahora estaban solos los dos a bordo de una nave militar que apenas funcionaba, y ninguno confiaba plenamente en el otro. Ella dio un paso adelante, lento y deliberado. Él no retrocedió, pero su agarre del arma se afianzó. «Si pretendieras dispararme», dijo ella, con los labios curvados en algo casi divertido. «Ya lo habrías hecho», frunció el ceño. «No me pongas a prueba», inclinó la cabeza. «Pon tu número a prueba, pero yo... me pregunto cuánto tiempo piensas fingir que tienes el control». Un monitor parpadeante junto a ellos emitía pitidos semanales, mostrando informes de daños en una confusión de escritura humana y alienígena. La red eléctrica principal estaba comprometida. Los niveles de oxígeno se mantenían estables por ahora. El núcleo del reactor tenía una fuga, pero no crítica. La única sección funcional de la nave, las habitaciones, qué suerte la suya. Sus dedos temblaron en el arma antes de suspirar y bajarla. «Tenemos que revisar los suministros, ver qué queda». «De acuerdo», dijo ella. Pero la mirada en sus ojos decía algo completamente distinto, como si le divirtieran sus intentos de mando. Se movieron por la maltrecha nave en silencio, pasando por encima de escombros y cables expuestos. Las habitaciones estaban intactas, pero a duras penas. Una habitación, una cama. Se le encogió el estómago. Ella pasó junto a él, deslizándose sin esfuerzo a pesar del suelo irregular. Esta nave, por primitiva que sea, tiene sus méritos. La construcción es robusta. Sus dedos recorrieron las paredes, examinándolas como si estuviera evaluando una obra de arte. «Tu gente construye cosas para que duren. Te lo concedo». «Sí, muy reconfortante». Dejó su arma sobre la única mesa, pasándose una mano por la cara. «Tenemos raciones para unos 3 días. Los filtros de agua siguen funcionando. Las comunicaciones están quemadas. No habrá señal de socorro pronto». Emitió un sonido evasivo antes de volver su atención a la cama. «Esto es para dormir». «Sí», se puso rígido. Sí». Su mirada volvió a él. Sus pupilas se estrecharon ligeramente. «Solo una». «Sí», repitió, sintiéndose de repente increíblemente consciente del espacio reducido. «Y antes de que preguntes, no voy a dormir en el maldito suelo». Soltó un suave sonido, algo entre un zumbido y una risita. «Yo tampoco». Una chispa de frustración se encendió en su pecho. «Mira, no sé qué costumbres raras tienes, pero no me interesan». Se acercó. Demasiado. Cerca. El aroma de algo extraño, algo desconocido,
pero agradable. Lo alcanzó. No era perfume, no era humano, algo exclusivamente suyo. Todos los humanos se ponen tan nerviosos, reflexionó ella, con voz casi burlona ahora, mientras se le apretaba la mandíbula. No estoy nervioso. Inclinó la cabeza, considerándolo. Mentiroso. Un sordo estruendo sacudió la nave, cortando la tensión que se había formado entre ellos. Las luces de advertencia parpadearon mientras los sistemas automatizados intentaban estabilizar la nave. Maldijo en voz baja. Genial. ¿Y ahora qué? Ella ya se estaba moviendo, sus dedos danzando sobre la consola. Los de su especie tenían una afinidad natural por la tecnología, algo que él había oído pero nunca visto de cerca. La forma en que sus manos se movían, precisas y deliberadas, era casi hipnótica. Después de un momento, suspiró. La integridad estructural se está debilitando. La nave no durará mucho sin reparaciones adicionales. Su mente corría. Sin comunicaciones. Sin forma de pedir ayuda. Estaban varados en medio del espacio con una nave averiada, provisiones cada vez más escasas y solo una cama. Supongo que será mejor que nos pongamos cómodos, murmuró, con los labios de ella curvados. Sí, humana, deberíamos. La nave crujió a su alrededor, el metal se movía bajo fuerzas invisibles mientras los sistemas defectuosos luchaban por evitar que todo se desmoronara. Exhaló lentamente, frotándose las sienes, sintiendo ya el peso del agotamiento oprimiéndolo. Las últimas horas habían sido un caos total. Primero el ataque, luego el choque, y luego despertar en un trozo de metal roto con un desconocido que en cualquier momento podía pasar de ser un aliado incómodo a algo peor. Ella lo observaba con los brazos cruzados y una cadera apoyada en la consola. Había algo desconcertante en su forma de comportarse, tan tranquila, tan despreocupada por el hecho de que estuvieran atrapados allí juntos sin una salida clara. «Me estás mirando», dijo ella con voz ligera y divertida. Él frunció el ceño. «Estoy pensando», repitió ella. «¿Así lo llamas?» Su paciencia ya se estaba agotando. «¿Tienes algo mejor que hacer?» Golpeó el metal con un dedo con garra, considerando que sobrevivir parece una prioridad. Pero ustedes los humanos siempre lo complican. Él soltó una risa corta y amarga. Sí. ¿Y qué sugerirías entonces? Usar magia para salir de aquí. Ella no respondió de inmediato. En cambio, pasó junto a él, rozándolo más de lo necesario, su calidez y su inesperado contraste con el ambiente frío y estéril. Sus hombros se tensaron, pero no se apartó. Ella lo estaba poniendo a prueba. Él lo sabía, forzando los límites de la frágil tregua que tenían. Se detuvo ante el panel de almacenamiento, presionando la palma contra él. El mecanismo se resistió al principio, el sistema hidráulico dañado silbó en protesta antes de que la puerta finalmente se abriera. Dentro, kits de emergencia cuidadosamente apilados. Brillaba bajo la tenue luz de emergencia. Metió la mano y sacó uno del estante antes de volverse hacia él. «Esto», dijo, lanzándoselo. «Usa tus manos humanas para hacer algo útil». Él lo atrapó con un gruñido, dejándolo sobre la mesa antes de abrirlo. Raciones básicas, suministros médicos, un pequeño kit de reparación. Nada que lo salvara si la nave fallaba por completo, pero suficiente para unos días. «Bueno», murmuró, «mejor que nada». Ella se sentó en el borde de la cama, estirándose lenta y deliberadamente. «¿Siempre eres tan pesimista? ¿Siempre eres tan presumido?» Sonrió con suficiencia. «Sí». Un músculo de su mandíbula se contrajo, pero lo dejó pasar. Había cosas más importantes de las que preocuparse. La nave se estremeció de nuevo, un profundo gemido vibró a través del suelo bajo ellos. Extendió la mano hacia la consola, escaneando los limitados diagnósticos que aún funcionaban. La integridad estructural se mantenía, pero a duras penas.
Si no encontraban una solución pronto, la decisión de dónde dormir sería el menor de sus problemas. Se pasó una mano por el pelo. Necesitamos un plan. ¿Sobrevivir? Dijo simplemente. Sí, no, _, ¿pero cómo? Ella inclinó la cabeza, observándolo con una expresión indescifrable. Dímelo tú, humano. Tú eres el que tiene el arma y la mala actitud. Exhaló por la nariz, resistiendo el impulso de gritarle. Tenemos que comprobar los daños externos. Si hay una mínima posibilidad de que funcione el conjunto de comunicaciones, ella negó con la cabeza. Desperdicio de tiempo. El núcleo de la nave está fallando. Incluso si consigues una señal, nadie nos alcanzará antes de que nos congelemos o nos asfixiemos. Entonces, ¿qué sugieres? Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esta nave tiene cápsulas de escape. Se le revolvió el estómago. Están todas fritas. Ya las he comprobado. Su expresión no cambió. ¿Las has comprobado todas? Él dudó. Había comprobado las más cercanas al despertar, pero con la energía de la nave fallando, había otras secciones a las que aún no había llegado. Si al menos una cápsula estuviera operativa, podrían tener una oportunidad. Ella vio la duda en su rostro y sonrió. Lo tomo como un no, refunfuñó en voz baja, alejándose de la consola. Bien, las comprobamos, pero si todas están muertas, nos centramos en las reparaciones. De acuerdo. Se movieron por los pasillos, sorteando escombros y cables expuestos que chispeaban semanalmente en la oscuridad. La nave había sido una vez fue una nave militar de última generación, pero ahora era poco más que un ataúd flotante. Ella avanzaba delante de él, con pasos silenciosos, depredadores. Se encontró observándola a su pesar. Su forma de comportarse, elegante, segura, sin ningún miedo, era diferente a la de cualquier soldado con el que hubiera trabajado. ¿Toda tu gente es así?, preguntó. Ella miró por encima del hombro. ¿Cómo qué? Con aire de suficiencia y arrogancia, sonrió con suficiencia. Lo dices como si fuera algo malo, suspiró, negando con la cabeza. Olvídalo. Llegaron a la bahía de cápsulas de escape. El aire era viciado y frío. Ya podía ver marcas de quemaduras en las paredes, metal retorcido donde las explosiones habían destrozado la estructura. Una por una, revisaron las cápsulas. Cada una estaba inservible o completamente desaparecida, eyectada antes del impacto. La última cápsula estaba en la esquina, con el casco abollado pero intacto. Se le aceleró el pulso al activar la interfaz manual. La pantalla parpadeó y luego cobró vida. Funciona, murmuró ella. Él exhaló, con el alivio mezclado con la incertidumbre. Parece que sí. Se acercó, examinando la interfaz. Capacidad para 2 personas, suministro de oxígeno intacto, navegación desconectada, pero se puede pilotar manualmente. Una salida, una oportunidad. Pero solo había una cápsula. Su garganta se tensó. Supongo que eso significa que nos quedamos juntos. Ella lo miró entonces, y por primera vez, la diversión en su mirada se atenuó. Algo más profundo brilló allí. Algo ilegible. Sí, dijo en voz baja. Así es. El momento se prolongó entre ellos, el zumbido distante de los sistemas moribundos de la nave, el único sonido. Entonces ella se dio la vuelta. Deberíamos descansar. Necesitaremos nuestras fuerzas. Tragó saliva con dificultad y asintió. Sí. Regresaron a la sala de estar. La realidad de su situación se asentó como un peso en su pecho. La nave no duraría mucho más. Si iban a escapar, tenían una oportunidad. Y al menos por esta noche, compartirían la única cama de la nave. No estaba seguro de que lo inquietaba más, la idea de compartir espacio con ella o el hecho de que no le importara del todo. El silencio entre ellos se hizo más denso mientras permanecían en la estrecha sala de estar, sin dar el primer paso hacia la cama.
El zumbido sordo del soporte vital fallando llenaba el espacio, interrumpido por el ocasional crujido del metal estresante. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, cargado de una tensión tácita que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar. Ella lo observaba de nuevo, sus ojos reflejando las tenues luces de emergencia como obsidiana pulida. Había algo en su mirada, calculador, mesurador. «Si estás esperando a que te ofrezca la cama», murmuró, pasándose una mano por el pelo. «No está pasando». Sus labios se curvaron, no del todo como una sonrisa. No esperaba una oferta, humano. Me preguntaba cuánto tiempo te quedarías ahí fingiendo que esta situación es normal para ti. Exhaló bruscamente, cruzándose de brazos. No lo es, pero no tengo otra opción, ¿verdad? Inclinó la cabeza, pensativa. Entonces, sin decir nada más, pasó junto a él y se deslizó en la cama con gracia y naturalidad, reclinándose contra el mamparo como si tuviera todo el derecho a ello. El movimiento fue suave, deliberado, demasiado deliberado. Ella lo estaba poniendo a prueba de nuevo. Él apretó la mandíbula, debatiendo si le importaba lo suficiente como para morder el anzuelo. En cambio, se sentó en el borde de la cama, de espaldas a ella, frotándose las sienes. El día había sido largo, demasiado largo. Le dolía el cuerpo, la mente le pesaba y el cansancio lo carcomía. Pero incluso con todo eso, dormir parecía lo último que podía hacer ahora mismo. Detrás de él, ella se movió, hundiendo ligeramente el colchón. Se obligó a no tensarse. «Estás incómodo», observó ella, en voz baja, pero divertida. «Sí, bueno, perdóname si compartir la cama con una desconocida alienígena, no estaba en mi lista de cosas por hacer hoy». Emitió un suave murmullo. «Tu gente tiene costumbres extrañas sobre la proximidad», resopló. «Yo diría que las tuyas son más extrañas». Tal vez. Se oyó un roce de tela mientras ella se ajustaba de nuevo, y él percibió un leve rastro de su aroma, algo que aún no podía identificar. No era artificial, no como los perfumes humanos. Era natural, sutilmente dulce, pero con un matiz desconocido. Exhaló, mirando al techo oscuro. «¿Por qué no estás preocupado?» «¿Quién dice que no lo estoy?» «No actúas como si lo estuvieras». Ella guardó silencio un momento, luego en voz baja. «La preocupación no me mantiene viva. La acción sí». Era justo. Se giró ligeramente, lo suficiente para mirarla de reojo. Ella se había estirado completamente, con un brazo sobre el estómago, los ojos entrecerrados, pero aún atentos. La tensión que había latente entre ellos antes había cambiado, no menos presente, pero diferente ahora, menos hostilidad, más curiosidad. Él exhaló. «Deberíamos dormir un poco». Ella parpadeó lentamente, como si estuviera decidiendo si discutir o no. Entonces, con un leve zumbido de reconocimiento, ella cerró los ojos. Él dudó antes de recostarse también, manteniendo su lado de la cama lo más lejos posible de ella. Dormir no le resultaba fácil. El barco gemía de vez en cuando, un recordatorio de su frágil existencia allí. Y entonces estaba su presencia. Demasiado cerca, demasiado desconocida. En algún momento, el agotamiento lo venció. Su mente divagó y el sueño finalmente lo arrastró. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente cuando despertó sobresaltado. Algo andaba mal. El zumbido del barco había cambiado. Seguía ahí, pero más débil, inestable, como el último aliento de algo al borde del colapso. Entonces lo sintió. Un movimiento en el colchón. Antes de que su cerebro pudiera reaccionar por completo, sus instintos de supervivencia se encendieron. Su mano se lanzó hacia su arma. Un firme agarre le agarró la muñeca. Su pulso golpeó contra sus costillas mientras sus ojos se acostumbraban al tenue resplandor rojo de la habitación. Ella estaba cerca, más cerca que antes. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca,
no con fuerza, pero sí firmes. No, murmuró. Su respiración era entrecortada, el corazón le latía con fuerza. ¿Qué demonios eres? Escucha. Fue entonces cuando lo notó. El barco ya no solo gemía. Se oía un sonido rítmico, pasos suaves pero pausados. Se le heló la sangre. Lentamente, su agarre se aflojó y le soltó la muñeca. Apenas lo notó. Toda su atención estaba en el sonido que se oía al otro lado de la puerta. No estaban solos. Ella se movió primero, deslizándose de la cama en un silencio inquietante. Él la siguió, sacudiéndose la persistente. Restos de sueño mientras buscaba su arma. Intercambiaron una mirada. No hicieron falta palabras. Con cuidado, se dirigió al panel de la puerta, apretándose contra la pared mientras ella se posicionaba al otro lado. Los pasos se detuvieron. Su pulso retumbó en sus oídos. Durante un largo instante sin aliento, no ocurrió nada. Entonces, un fuerte estruendo resonó por la nave al chocar con el metal. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo procesara por completo. Se abalanzó, golpeando el panel para forzar la puerta. Arma en alto. Nada. El pasillo estaba vacío. Unas tenues luces rojas parpadeaban sobre el suelo cubierto de escombros, proyectando sombras irregulares. El aire era viciado, inmóvil. Su agarre en el arma se afianzó. Sintió que ella caminaba a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No sola, murmuró ella, con una voz apenas audible. Tragó saliva con dificultad. Sí, lo pillo. Se movieron con cautela, escudriñando el pasillo. Cada nervio de su cuerpo estaba en vilo, cada músculo tenso, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera. Entonces, más allá en el pasillo, un sonido, un rasguño. Levantó su arma. ¿Quién anda ahí? Silencio, luego movimiento. Rápido. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando algo surgió de las sombras. Un movimiento borroso. Disparó, pero fue demasiado rápido. Un estruendo. Algo se estrelló contra la pared justo delante. Lo vislumbró. Pequeño, encorvado, mecánico. ¿Un dron? No, no exactamente. Ya se estaba moviendo. Antes de que él pudiera gritar una advertencia, ella se abalanzó hacia adelante, atrapando la cosa con un movimiento fluido, inmovilizándola contra la pared. La cosa se retorció, con las extremidades sacudiéndose, pero ella se mantuvo firme. Él se acercó, con el arma aún en alto, intentando comprender lo que veía. Una pequeña máquina con forma de insecto, con su carcasa metálica rayada y maltratada. No era tecnología humana, ni del todo alienígena. Emitió un zumbido agudo antes de detenerse de repente. Ella sostuvo su mirada. Esto no es parte de tu nave, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No. El peso de la comprensión los invadió a ambos. No estaban solos en esta nave, y quienquiera que estuviera allí no era amigable. El aire entre ellos se volvió denso, denso con el reconocimiento tácito de que su situación acababa de empeorar. Ella sostuvo la máquina contra la pared, apretando los dedos alrededor de su carcasa metálica. La máquina había dejado de forcejear, sus extremidades se contraían ligeramente como si se hubiera apagado, su corazón seguía latiendo con fuerza, la adrenalina le hacía inestable el agarre de su arma. Tragó saliva con dificultad, tratando de concentrarse. ¿Está muerto? Ella entrecerró los ojos. Las máquinas no mueren. La giró ligeramente, inspeccionando la superficie lisa y oscura de su caparazón. Es un explorador. Nos estaba observando. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Estás seguro? No respondió de inmediato. En cambio, levantó la cosa a la altura de los ojos, presionando con el pulgar una costura casi invisible en un costado. Se oyó un leve clic y un delgado compartimento se abrió, revelando algo dentro. Un componente orgánico latía débilmente. Sintió un nudo en el estómago. No es solo una máquina. No.
Su voz era ilegible, pero notó cómo tensaba la mandíbula. Alguien la envió, y quienquiera que sea, sabe que estamos aquí. Las implicaciones se asimilaron rápidamente. Si esta cosa era un explorador, su presencia significaba que algo o alguien estaba observando. Y peor aún, se había estado moviendo dentro de la nave sin ser detectado hasta ahora. Se le erizó la piel. Tenemos que movernos. Asintió, dejando caer el dron al suelo con un golpe sordo. Lo que fuera que hubiera dentro seguía latiendo débilmente, pero no parecía interesada en examinarlo más a fondo. ¿Dónde? Apretó la mandíbula, repasando sus opciones. Deberíamos llegar al puente. Si logramos acceder a los sistemas restantes de la nave, quizá podamos averiguar qué más hay a bordo. Suponiendo que quede algo de los sistemas, murmuró. Se movieron en silencio, pegados a las paredes mientras avanzaban por el pasillo tenuemente iluminado. La nave crujía a su alrededor, la estructura se tensaba contra la gravedad artificial. Los sistemas comprometidos estaban fallando, y era solo cuestión de tiempo antes de que las funciones críticas comenzaran a apagarse por completo. El puente no estaba lejos, pero cada paso parecía un riesgo. Las tenues luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras irregulares sobre los mamparos, haciendo que cada rincón oscuro pareciera una amenaza potencial. Sus sentidos estaban en alerta máxima, cada nervio preparado para el movimiento, para el ataque. Ella se movía con una gracia silenciosa y natural a su lado, su cuerpo tenso, pero fluido. Había algo inquietante en lo cómoda que parecía en esta situación, como si el peligro fuera un viejo compañero en lugar de un visitante inesperado. No estaba seguro de si eso debería tranquilizarlo o preocuparlo más. La entrada al puente estaba sellada, una delgada pantalla de advertencia parpadeaba en el panel contiguo. La puerta había sido bloqueada. Se requería un control manual. ¿Puede abrirla?, preguntó ella. Él suspiró, enfundando su arma y arrodillándose junto al panel de control. Dame un segundo. Sus dedos trabajaron rápidamente, abriendo la carcasa para acceder al cableado que había debajo. Los circuitos del interior seguían con corriente, aunque apenas. Tras él, ella se movió ligeramente, observando el pasillo. Date prisa, murmuró. Lo estoy intentando. Él apretó los dientes, conectando dos cables expuestos. Una chispa brilló y, por un segundo, el panel parpadeó. Entonces la puerta se abrió con un siseo lento y chirriante. Entraron rápidamente y él volvió a presionar el panel de control, forzando el cierre de la puerta tras ellos. El puente estaba tenuemente iluminado, al igual que el resto de la nave, pero el tenue resplandor de las consolas aún activas proyectaba largas sombras en las paredes. Se dirigió a la consola principal, con los dedos sobre los controles. La mayoría de los sistemas apenas funcionaban, pero los sensores, se le heló la sangre. Ella ya se estaba moviendo a su lado. ¿Qué? Exhaló bruscamente, tocando la pantalla. Los sensores externos siguen parcialmente conectados. Puedo ver el perímetro de la nave. Y la miró. Hay algo afuera. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella se inclinó, escaneando las lecturas. Las cámaras externas parpadeaban, apenas funcionaban, pero mostraban lo suficiente. Una forma sombría se movía lentamente por el casco. Era humanoide. Su expresión se ensombreció. Eso no es humano. No, asintió, y expresó apretado. No lo es. La figura se movía con una facilidad inquietante, como si no le importara la falta de gravedad. Su cuerpo parecía alargado, casi antinatural en la tenue imagen. Y aunque la imagen era granulada, pudo distinguir el tenue brillo de algo que se reflejaba en su piel. No es un traje, ni una armadura, es otra cosa. Exhaló lentamente. ¿Lo reconoces? Negó con la cabeza. Un número, pero no me gusta. Se enderezó. Si está afuera, puede que esté buscando la forma de entrar. Asintió con gravedad,
mientras consultaba los registros de acceso de la nave. Necesitamos ver si ya ha roto el casco. El sistema tuvo dificultades para procesar la solicitud. La pantalla fallaba al mostrar los datos. El aire se sentía denso mientras esperaba. Cada segundo se arrastraba insoportablemente. Entonces, sintió un nudo en el estómago. Hay una brecha en la cubierta inferior de mantenimiento. Ella sostuvo su mirada. Entonces está adentro. Las palabras se asentaron. Entre ellos, como una pesa de plomo. Se levantó bruscamente, agarrando su arma. Tenemos que movernos ya. Ella no dudó, dirigiéndose ya hacia la puerta. Él la siguió, repasando mentalmente sus opciones. No tenía ni idea de a qué se enfrentaban, ni de lo peligroso que era. Pero una cosa estaba clara. No estaban solos. Y lo que fuera que hubiera entrado en la nave, no estaba allí para hacer amigos. El pasillo se sentía más estrecho que antes. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban sombras inquietas que se estiraban y se retorcían con cada paso. El aire estaba viciado, teñido de algo metálico y penetrante, como un olor extraño. Mantuvo el arma en alto, todos los músculos tensos, el pulso martilleándole las costillas. La cubierta inferior de mantenimiento estaba justo delante, pero a cada paso, un temor silencioso se enroscaba más en sus entrañas. Ella se movió a su lado, silenciosa pero alerta. Si sentía miedo, no lo demostró. Había algo desconcertante en lo tranquila que permanecía, en cómo su cuerpo se movía suavemente con cada movimiento, fluido y preciso, como si ya lo hubiera hecho cientos de veces. No le preguntó cuánta experiencia tenía en situaciones como esta. No estaba seguro de querer saberlo. Llegaron a la escotilla de acceso que conducía a los niveles inferiores. El panel contiguo parpadeó débilmente, pero el indicador estaba despejado. Zona despresurizada abajo. La brecha era real. Exhaló bruscamente. Si el casco está comprometido, no deberíamos poder respirar ahí abajo. Inclinó la cabeza, examinando la pantalla. Los estabilizadores atmosféricos de la nave siguen funcionando. Apenas. Están compensando. Por ahora, hizo una mueca. No para siempre. Extendió la mano, rozando el panel con los dedos. Puede que aquí sea por donde entró. Asintió, apretando su arma con más fuerza. Entonces nos espera. Sin dudarlo, pulsó el botón de liberación. La escotilla crujió, el sello de presión se desenganchó con un siseo antes de que la puerta se abriera. Una ráfaga de frío el aire se derramó hacia arriba, provocándole un escalofrío en la espalda. La cubierta inferior estaba oscura, la única iluminación provenía de las luces de emergencia que se apagaban en las paredes, proyectando largas y dentadas rayas sobre el suelo metálico. Descendieron lentamente. Mantuvo la respiración tranquila, sus botas haciendo suaves golpes sordos contra la pasarela nivelada. El olor era más fuerte allí, ese mismo toque metálico, pero mezclado con algo más, algo húmedo, orgánico. Delante, algo goteaba. Se quedó paralizado, con la mirada fija en el suelo a pocos metros. Una raya oscura brillaba bajo la tenue luz roja. Se acercó a la base de un mamparo, manchada en patrones irregulares. Sangre, se le revolvió el estómago. Se agachó, pasando un dedo enguantado por el líquido antes de frotarlo entre las yemas. Era espeso, de un negro rojizo intenso. No era humano. Ella se arrodilló a su lado, con la mirada fija. Es fresco. Se limpió los dedos en los pantalones, con la mandíbula apretada, lo que significa que todavía está aquí. Ella se paró primero, sus movimientos eran inquietantemente silenciosos. Él siguió cada NE. Le gritaba que se mantuviera alerta. La cubierta de mantenimiento se extendía ante ellos. Pasillos estrechos, compartimentos de almacenamiento, cableado expuesto a lo largo de las paredes. Era el lugar perfecto para esconderse. Avanzaron, paso a paso, con cuidado. La nave crujió a su alrededor.
la gravedad artificial luchando por mantener el equilibrio. En la distancia, una tubería liberó un lento siseo de vapor. Luego, un chirrido, agudo, repentino. Apuntó con su arma hacia el sonido, con el dedo sobre el gatillo, con la respiración entrecortada. Algo se movió, una figura a ras del suelo, deslizándose por la pared como un insecto. Fue rápido, demasiado rápido. Apenas procesó el movimiento cuando desapareció tras una pila de cajas de metal. El pulso le latía con fuerza en las costillas. ¿Qué demonios fue eso? Ella no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el lugar donde la cosa había desaparecido. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. No estaba sola. Se le erizó la piel. Sí, ya lo había descubierto. Otro sonido, esta vez detrás de ellos. Giraron simultáneamente. Sintió un vuelco en el estómago. La cosa estaba agazapada al final del pasillo, apenas iluminada por las luces de emergencia. Era humanoide, pero no era así. Sus extremidades eran demasiado largas, sus articulaciones se doblaban de formas que no parecían naturales. La superficie reflectante de su piel brillaba bajo la tenue luz, oscilando entre una suavidad líquida y algo más texturizado, casi como una cometa. Su cabeza se inclinó ligeramente como si los observara. Entonces se movió rápido. Sus instintos se activaron antes de que su mente lo entendiera. Disparó. La bala de energía atravesó el aire, impactando contra el mamparo metálico mientras la criatura esquivaba con una velocidad inhumana. Ella se abalanzó hacia adelante más rápido de lo que esperaba. Sin vacilación, sin miedo. En un solo movimiento fluido, sacó una larga hoja curva de una funda en su cadera. El arma brilló mientras acortaba la distancia. La criatura reaccionó, retorciéndose de forma antinatural para evadir su golpe. Pero ella fue más rápida. Su espada le cortó el brazo, cortando parte del extraño material flexible que cubría su cuerpo. Se escuchó un sonido agudo y estridente, algo entre un chirrido y una descarga de estática. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la extremidad herida. Por primera vez, vio algo bajo la superficie reflectante. Carne palpitante, oscura y húmeda. No era solo mecánica. Estaba viva. Se le cortó la respiración. La cabeza de la criatura se giró hacia él, con el cuerpo aún temblando por la herida. Entonces, sin previo aviso, salió disparada. ¡Maldita sea! Disparó de nuevo, pero ya estaba desapareciendo por la esquina, sus pasos distorsionados resonando por el pasillo metálico. Ella dio un paso adelante como para perseguirla, pero se detuvo. Él la miró, con el pecho agitado. ¿Por qué corrió? Ella seguía agarrando su espada, con la mirada fija en la oscura cabecera del pasillo. No estaba sola. Sintió un vuelco. Entonces lo oyó. El suave sonido de un movimiento. Múltiples direcciones. No solo una. Varias. Sus manos se apretaron alrededor de su arma. Tenemos que salir de aquí. Ella asintió una vez. De vuelta a los niveles superiores. Giraron, moviéndose rápidamente, desandando su camino. Pero el sonido crecía, rodeándolos. Un chasquido, agudo, deliberado. Algo observaba. No, algo. Entonces las luces parpadearon y el pasillo que tenían delante ya no estaba vacío. Las luces de emergencia parpadearon una, dos veces, y luego se estabilizaron, iluminando el largo pasillo con profundos tonos carmesí. Las sombras se extendían de forma antinatural, retorciéndose con el movimiento de la nave. No necesitó mirar dos veces para saber que ya no estaban solos. Los chasquidos estaban por todas partes ahora, rebotando en las paredes, haciendo eco a través de las rejillas de ventilación. Se obligó a mantener la calma, apretando el arma con más fuerza. Su cuerpo le gritaba que corriera, pero sabía que sería un error. Fueran lo que fuesen, eran rápidos. Demasiado rápidos.
Correr a ciegas en la oscuridad solo los convertiría en presas más fáciles. A su lado, ella permanecía inmóvil, con la mirada penetrante, la hoja goteando algo oscuro y viscoso del último golpe. Escuchaba, calculando. Por un instante, pensó que incluso podría estar disfrutando de la tensión. Su respiración era lenta, su postura equilibrada, como si esperara el momento perfecto para atacar. Entonces la primera figura se movió. Estaba a ras de suelo, escabulléndose por el suelo metálico a una velocidad sobrenatural. Disparó. La explosión de energía iluminó el pasillo durante una fracción de segundo antes de estrellarse contra la pared, fallando su objetivo. La criatura ya se había desvanecido por las rejillas de ventilación, pero su movimiento desencadenó algo más. Un chillido agudo, metálico, gradual. El sonido recorrió el pasillo, y entonces llegaron. Un movimiento borroso a su izquierda, otro justo detrás. Se giró y disparó a la figura más cercana. La explosión la alcanzó en pleno movimiento, estrellándola contra el mamparo con un crujido espantoso. Pero había más. Muchos más. Ella se movió en un instante, su espada atravesó al primer atacante, cortando su piel cambiante y reflectante. Chilló, mientras un líquido oscuro se esparcía por el suelo. Otro se abalanzó desde arriba. Ella giró, atrapándolo en el aire, clavándole el arma en el pecho antes de patearlo. Él disparó de nuevo, retrocediendo un paso, intentando mantener la distancia. Una de las criaturas se acercó demasiado, sus dedos alargados extendiéndose hacia él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un movimiento repentino lo golpeara por un lado, su espada clavándose profundamente en su hombro. Ella no dudó, girando el arma, cercenando su extremidad por completo antes de pasar al siguiente. Por un momento, pensó que estaban recuperando el control, pero entonces la nave tembló. Un ruido sordo y chirriante resonó desde abajo. Algo más se avecinaba. Se le encogió el estómago. Tenemos que salir de aquí ya. Ella no discutió. Corre. Se movieron rápido. Las criaturas ya no lo perseguían. No de inmediato. En cambio, dudaron. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados, observando, esperando. Eso era peor. Llegó primero a la escotilla de acceso, golpeando con fuerza el panel de control. La puerta crujió, luchando por cerrarse. Los sistemas de energía de la nave, que fallaban, ralentizaban todas sus funciones. Los chasquidos volvieron a sonar. Giró la cabeza justo a tiempo para ver las formas oscuras que se movían en el pasillo tras ellos. Ya no atacaban. Se movían, se enroscaban, cambiaban. El brillo reflectante de su piel comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más áspero, más definido, más humano. Se le cortó la respiración. Se estaban adaptando. Uno de ellos se enderezó, sus extremidades alargadas se acortaron, su cuerpo se transformó como si se moldeara en algo nuevo. El brillo metálico se desvaneció aún más, revelando algo terriblemente familiar. Una imitación de él. Su altura, su postura, incluso la ligera inclinación de su cabeza, su propio rostro se reflejaba en algo que era casi humano, pero no del todo. Se le revolvió el estómago. Ella lo agarró del brazo, tirándolo a través de la puerta entreabierta. El metal crujió cuando ella la cerró a la fuerza tras ellos. Silencio. Se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado. La nave crujió y a lo lejos aún podía oírlos moverse, susurrar, esperar. Ella se giró hacia él, con los ojos oscuros. Están aprendiendo. Tragó saliva con dificultad, obligándose a concentrarse. Sí, me di cuenta. El aire entre ellos era denso. Ninguno de los dos habló por un momento, ambos escuchando, esperando a ver si las criaturas intentaban seguirlos. Cuando no pasó nada, él exhaló, frotándose la cara con una mano. No podemos quedarnos aquí. Ella asintió. Número. Pero necesitamos un plan. Su mente corría.
No podían luchar contra todos ellos. No así. La nave apenas se mantenía en pie. Y fueran lo que fueran esas cosas, se estaban volviendo más inteligentes. Si querían sobrevivir, también tenían que ser más inteligentes. Su mirada se dirigió hacia el pasillo central. Cápsulas de escape. Ella negó con la cabeza. Dañado. No llegaríamos lejos. Exhaló bruscamente. Entonces necesitamos recuperar el control de la nave. Ella lo estudió un momento antes de asentir. ¿El núcleo del reactor? Frunció el ceño. ¿Qué pasa con eso? ¿Sus patrones de movimiento? Se quedan cerca de las secciones dañadas de la nave, pero no se aventuran cerca del núcleo. Frunció el ceño. ¿Crees que le tienen miedo o que son vulnerables? Su mirada era firme. Tenemos que averiguarlo. No le gustó cómo sonaba eso. El reactor estaba en las profundidades de la nave, cerca de donde habían visto las primeras señales de la brecha. Pero ella tenía razón. Necesitaban una ventaja, algo que pudiera nivelar el campo de juego. Respiró hondo. Bien, movámonos. Empezaron a recorrer el pasillo, moviéndose rápido pero con cautela. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el peso de lo que acababan de ver presionando sus pensamientos. La nave volvió a crujir, otra vibración lejana recorrió el suelo. Las luces parpadearon, luego un susurro. No, de detrás de ellos, ni de las criaturas, ni de la propia nave. Se quedó sin aliento. Se detuvo. Ella lo notó al instante. ¿Qué? Negó con la cabeza lentamente, escuchando. Era débil pero inconfundible. Una voz, no humana, no mecánica, algo más, una sola palabra, distorsionada, rota, apenas reconocible a través de los altavoces defectuosos. Sobrevivir. Se le heló la sangre. Se giró hacia él, con expresión indescifrable, pero también lo había oído. La nave les hablaba. La nave volvió a temblar, una vibración lenta e inquietante que recorrió el suelo bajo sus pies. Él no se movió, no respiró. El pulso le martilleaba en los oídos mientras la voz distorsionada volvía a crujir a través de los altavoces defectuosos. Sobrevivir. No era una advertencia. No era una amenaza. Era algo más, una súplica, una orden. Tenía la boca seca. ¿Oíste eso? Ella asintió una vez, con la mirada aguda, calculadora. No era una grabación. No, asintió. Algo sigue aquí. La nave volvió a crujir. Las luces parpadearon erráticamente. Dio un paso cauteloso hacia adelante, sintiendo que el metal bajo sus botas se movía ligeramente, como si algo en las profundidades de la nave hubiera despertado. No estaba seguro de que era más aterrador, las criaturas que los cazaban o el hecho de que la propia nave. Se dio cuenta. Ella le indicó que siguiera adelante, y él se obligó a avanzar. Cada paso se sentía más pesado, el pasillo se extendía interminablemente ante ellos. El sonido de las criaturas se había desvanecido, pero eso no significaba que se hubieran ido. Llegaron al siguiente mamparo. Presionó la palma de la mano contra el panel de control, esperando resistencia, pero la puerta se abrió suavemente. Eso no estaba bien. La energía de la nave estaba fallando. Todas las demás puertas habían sido lentas, inertes, insensibles. Pero esta se había abierto de inmediato, casi como si no quisiera terminar ese pensamiento. Ella entró primero, con la espada aún en la mano, su postura tensa. Él la siguió, observando la habitación. La cámara del reactor estaba delante, aún cerrada tras puertas blindadas reforzadas. Eso era bueno. Eso significaba que el núcleo estaba estable por ahora. La habitación estaba en penumbra. La iluminación de emergencia proyectaba largas sombras contra las paredes. Las consolas se alineaban en el perímetro, la mayoría muertas, pero algunas aún parpadeaban débilmente con códigos de error. Se dirigió a la interfaz principal, limpiando el polvo y la sangre seca de la pantalla. Sus dedos se cernían sobre los controles. Las palabras en la pantalla eran apenas legibles.
El texto se distorsionaba, cambiando. Intentó procesar lo que veía. Estado del reactor. Niveles de energía principal comprometidos. 17% de soporte vital primario. Integridad estructural inestable. Entidades extrañas críticas detectadas. Error. Sintió un nudo en el estómago. No le gustó esa última línea. Ella se inclinó, leyendo por encima de su hombro. ¿Qué entidades extrañas? Él exhaló bruscamente. Esperaba que tuvieras una respuesta para eso. Antes de que pudiera responder, la nave tembló violentamente. Las luces de emergencia parpadearon y, por una fracción de segundo, toda la cámara quedó a oscuras. Entonces, un susurro, esta vez no de los altavoces, sino de detrás de ellos. Giró, con el arma en alto, pero no había nada allí. Solo espacio vacío. Las sombras se extendían por los mamparos, su pulso latía con fuerza contra su cráneo, el agarre de su arma se apretaba. Algo no iba bien. Ella se acercó, su lenguaje corporal cambió. Algo más depredador en su forma de estar ahora. Ella también lo había notado. Entonces el susurro volvió a sonar. No fueron palabras esta vez, solo un suspiro. Cerca. Demasiado cerca. Una sensación fría le recorrió la espalda y el instinto se apoderó de él. Disparó una vez, 2 veces, sus disparos iluminando la recámara con destellos de luz azul blanquecina. El segundo disparo dio en algo. Por una fracción de segundo, lo vio. Algo cambiando, retorciéndose, su forma inestable, oscilando entre formas como si no pudiera decidir qué quería hacer. Y entonces desapareció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella exhaló lentamente. Es diferente. Tragó saliva con dificultad. Sí, noté que las criaturas en las cubiertas inferiores habían sido rápidas, agresivas, pero físicas. Sangraban. Podrían estar heridas. Esta vez, no estaba seguro de si era real. Se giró hacia la consola, intentando concentrarse. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, no tenían tiempo para entrar en pánico. La nave estaba fallando. Las criaturas estaban evolucionando. Y ahora algo más, algo invisible, entraba en juego. Sus dedos se cernieron sobre la interfaz. Necesitamos estabilizar el reactor. Ella asintió. Hazlo. Trabajó con rapidez, navegando por el sistema averiado, redirigiendo la energía donde podía. La nave volvió a temblar, pero esta vez no fue aleatorio. El temblor era rítmico, pulsando como si la propia nave reaccionara a sus acciones. Y entonces, al finalizar la orden, la voz regresó. Sobrevive. Esta vez no estaba distorsionada. No estaba rota. Era clara. Y venía justo a su lado. Se quedó sin aliento. Giró la cabeza. Solo un instante, lo suficiente para ver. Ella estaba allí de pie, todavía agarrando su espada, todavía observando las sombras. Pero no era ella quien había hablado. El susurro venía del otro lado. El susurro volvió a sonar, más cerca esta vez. Sobrevivir. Número. No solo sobrevivir. Asimilar. Se le heló la sangre. Las paredes volvieron a latir. El aire se densificó. La nave ya no era solo una nave. Era algo más, y estaba despertando. La nave se estremeció bajo sus pies, un temblor profundo y resonante que no parecía una maquinaria fallando. Se sentía viva. Las paredes volvieron a latir, lentas y deliberadas, como un vasto organismo inhalando. El susurro regresó. No de los altavoces, ni del aire, sino de todas partes. Asimilar. Su cuerpo se tensó, los músculos tensándose como si algo invisible se hubiera enroscado a su alrededor. Su respiración se entrecortó. No estaba seguro de si era miedo o algo mucho peor. Ella ya se estaba moviendo, tirando de él hacia atrás, su agarre firme. No podemos quedarnos. No hay discusión. Obligó a sus piernas a moverse, siguiéndola hacia la salida. Pero con cada paso, la nave se movía.
Las paredes se estiraron, remodelándose, el metal fluía como líquido, doblando pasillos que deberían haber sido sólidos. El camino que acababan de tomar había desaparecido, deformado en algo desconocido. Su pulso latía con fuerza en su cráneo. Está cambiando la disposición. Ella no redujo la velocidad. Entonces cambiamos nuestro enfoque. Giraron bruscamente, dirigiéndose a los túneles de mantenimiento. Si los pasillos principales estaban comprometidos. Lamió una vez, luego se estabilizó. La nave estaba quieta. Él exhaló, con manos temblorosas. ¿Lo está? Ella asintió, cerrando los ojos por un momento. Se había ido. Pero no estaba muerta. No del todo. La nave estaba vacía ahora. Solo una nave. Solo metal, cables y circuitos. Pero algo en el aire aún se sentía diferente. No estaba vivo, no era hostil, solo observaba. Él no dijo nada. Ella tampoco. En cambio, se sentaron en el silencioso zumbido de los sistemas aún en funcionamiento, recuperando el aliento, sintiendo cómo se asentaba el peso de todo. Finalmente, ella se giró hacia él. ¿Todavía quieres llamar hogar a este lugar? Él resopló con una risa cansada y sin aliento. Ni hablar. Una pausa. Entonces, sorprendentemente, ella sonrió. La tensión se quebró ligeramente, lo suficiente para recordarles que seguían siendo humanos, que habían sobrevivido, que seguían siendo ellos mismos para el número.